Bueno, pues vamos a empezar esta nueva jornada. Bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a celebrar esta tarde una nueva jornada telemática, un nuevo webinar, como los que estamos ofreciendo a nuestros asociados desde el mismo momento prácticamente de que se declaró el estado de alarma. Hemos ido celebrando jornadas de diversos temas. Y concretamente, en este caso, hoy vamos a celebrar una jornada destinada a los talleres. Ya tuvimos recientemente otra para talleres sobre el tema de la ITV, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos está en el candelero porque nos están haciendo muchas consultas y hay muchas dudas sobre los sistemas de higienización y desinfección de vehículos por ozono, dudas que se nos plantean. Incluso el Ministerio ha llegado a mandar notas clarificadoras que realmente no terminan de clarificar la situación. Y entonces hemos pensado celebrar una jornada sobre este tema con la idea de que se nos queden mucho más claras las cosas y sepamos cómo utilizar estos sistemas que evidentemente tienen sus muchísimas ventajas, como nos van a explicar a continuación los Bueno, ponentes. en primer lugar, buenas tardes a todos y bueno, yo creo que vamos a hablar de un tema que está en plena actualidad y voy a intentar compartir toda la información que tengo, de muchos datos que tengo a través de diferentes proveedores, del uso propio, que también estoy utilizando muchos de estos productos que voy a explicar en mis instalaciones y bueno, yo creo que siempre es bueno transmitirnos la información y sobre todo en estos momentos tan difíciles. Entonces, si queréis, empiezo ya a explicar un poco diferentes aspectos de esta higienización de los vehículos y me he permitido, en primer lugar, pues una especie de protocolo, explicar una especie de protocolo de la desinfección de los vehículos, ¿vale? O una guía, que bueno, es simplemente una pequeña recomendaciones. En primer lugar, vamos a hablar de cuando se recepciona un vehículo. Cuando se recepciona el coche, lo recomendable primero es, si se puede, dejarlo siempre, como sabéis, en la entrada del taller o local, ¿vale? Porque, bueno, no sabemos nunca en qué estado puede estar ese coche, si puede estar, pues, contaminado o no, ¿no? Entonces, lo mejor es dejarlo en la entrada y ahí, entonces, primero de todo, con nuestros EPIs, con nuestros guantes, si pueden ser de nitrilo mejor, la mascarilla, si la FP2 mejor, y con bajar algún cristal del vehículo para, primero de todo, ventilarlo, ventilar el automóvil. Es decir, primero lo dejaríamos en la entrada y luego ventilamos pues un momentín el automóvil antes de desplazarlo, ¿vale? Entonces, a continuación, después de mantener el ventilado el vehículo unos 5 minutos, 5 o 6 minutillos, ¿vale? Entonces, lo recomendable sería desinfectarlo, ¿vale? Con un limpiador hidroalcohólico, que luego hablaré más detalladamente de estos productos, hay de muchos tipos, diferentes tamaños, pero bueno, sería primero desinfectar con un limpiador hidroalcohólico, ¿vale? Primero, exteriormente, por las partes más zonas de riesgo, serían, pues, por supuesto, bueno, en un primer lugar, la llave que nos ha dado el cliente, los tiradores de la puerta, lo que pone ahí, espejos retrovisores, los pulsadores del portón, o sea, y luego en la parte interior, cuando entremos, desinfectar con el spray tengamos, con el pulverizador, empezar a desinfectar pues el pomo de cambio, el volante, el freno de mano, el cinturón, que muchas veces se nos olvida. El cinturón es una parte que ha venido el cliente continuamente tocándose con la mano, el cuerpo, la cara, y a veces se nos olvida desinfectarla, ¿vale? Y es muy, muy importante. El pulsador de levalunas, las palancas para regular los asientos, también a veces nos olvidamos, pero bueno, también es una cosa que se suele tocar bastante, sobre todo cuando se lleva un taller y se cambia de conductor, la posición del asiento y todo. Y bueno, un poco aplicar ese spray durante un momento, porque esos simplemente son unos segundos o 5 minutos para desinfectar todas esas partes exteriores e interiores del vehículo, ¿vale? Una vez que hayamos hecho esto, el segundo paso, como muestro en el cuadro, sería cubrir con los plásticos de protección que, bueno, gastamos ya hace años, lo que pasa es que ahora se han vuelto mucho más importantes, pues cubrimos primero el asiento, el volante, con lo típico, el suelo, la palanca de cambio, las partes que vayamos a tocar. Y luego ya después de esto, ya procedemos a desplazar el coche al lugar del taller donde, bueno, donde lo tenemos pensado que lo vamos a colocar o lo vamos a ir a dejar de momento, ¿vale? El coche ahí colocado en nuestro taller. La tercera parte sería aplicar el generador de ozono, ¿vale? Una vez que hemos desplazado
el vehículo, hay en talleres que dice que prefieren aplicar el generador fuera, es decir, fuera, pero claro, si tenemos posibilidad. Si en el local fuera no tenemos una parte exterior donde aparcar el coche y aplicar el generador de ozono, que aparte luego hablaremos, que va a 220, no tenemos una toma de corriente cerca, lo que sea, pues bueno, después de haber aplicado esta desinfección con un higienizador y haber puesto los plásticos, podemos desplazarlo dentro del coche del taller y ya aplicamos el generador de ozono, ¿vale? Para desinfectar más en profundidad todo el habitáculo del vehículo, ¿vale? Lo explicaremos más en profundidad el generador de ozono, los tipos que hay y todo. Y al cuarto paso, pues bueno, ya podríamos empezar a trabajar o bien dejamos el coche aparcado, pero ya lo tenemos totalmente desinfectado y totalmente protegido para cuando queramos empezar a trabajar ya lo tenemos totalmente limpio. Lo siguiente sería la entrega. Vale, la entrega, antes de la entrega, como pone ahí, otra vez habría que proceder a desinfección con un limpiador hidroalcohólico, también de las partes que más riesgo han tenido. No tienen por qué ser siempre, como pone ahí, las mismas partes que la entrega. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mecánico puede haber, pues normalmente abre el capó o abre el portón para sacar las ruedas de cambio, entonces habrá que limpiar con el limpiador hidroalcohólico esas partes, o sea, porque claro, depende en cada tarea que se va a realizar en el coche, tenemos que tener en cuenta también qué partes interesa limpiar. Después, en el segundo punto, volver a aplicar el generador de ozono, que luego explicaremos cómo se utiliza, porque es muy importante tanto para eliminar todo tipo de virus y también para eliminar todo tipo de malos olores, ya sea el tabaco u otro tipo de malos olores. Y después, volver a poner otra vez los plásticos protectores en los asientos y en las demás partes que hemos hablado antes, volante y todo. Y el coche ya lo teníamos preparado una vez que hayamos terminado de eso, con el limpiador, el generador de ozono y hayamos colocado los plásticos en el asiento, ya tenemos colocado y terminado el coche para totalmente desinfectado para moverlo cuando venga el cliente a la parte de la entrada, siempre si podemos, a la parte de la entrada del taller o fuera directamente a la entrada del taller para que lo recoja el cliente y evitamos que el cliente entre en nuestro taller. Como sabéis, también se recomienda que no estén abiertas las zonas comunes del taller o del local para que, bueno, no haya mínimo riesgo de contagio. Y bueno, pongo ahí que un detalle final, digamos, sería un detalle final o una más que un detalle final, el punto un poco, un detalle al final para que el cliente se acuerde de nosotros de manera positiva el tema de la llave. Porque la llave al final, bueno, dársela en una bolsita de plástico, explicarle que previamente ha sido higienizada la llave y que el propio cliente él mismo saque la llave de la bolsa. Que bueno, es una cosa que parece ridícula, pero yo pienso que ayuda mucho al taller. Bueno, es una última imagen que se queda al cliente cuando le entregamos el coche, la llave, y siempre va a fidelizar el cliente y va a hacer que vuelva a nuestras instalaciones y también le conseguimos transmitir pues una seguridad al cliente, porque lo que la gente ahora quiere es seguridad. Vaya a un taller, vaya al sitio que vea, que deje su coche, que tenga confianza y sepa que se lo van a desinfectar, que se lo van a devolver igual y que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Luego pongo el tema de ojo, no usar estos productos, que ya lo sabéis, pero bueno, no usar nunca lejía, ni agua oxigenada, ni amoníaco en la limpieza del interior del vehículo, porque sabéis que puede dañar los plásticos, puede dañar las pantallas que hay en el ordenador de a bordo, pantallas táctiles, también puede dañar las fundas de volante cuando son de piel. Es decir, que no hay que utilizar nunca ese tipo de productos porque para eso están estos higienizantes hidroalcohólicos que están especialmente hechos para para los coches y para otro tipo de funciones, ¿no? En el segundo punto, después de este protocolo, quería entrar ya de fondo en el tipo de los productos o herramientas que podemos utilizar, ¿vale? La primera sería lo que estemos hablando del tipo de higienizantes hidroalcohólicos multisuperficie, le he llamado, ¿vale? Por un poco porque tiene muchas funciones, lo podemos utilizar aparte del automóvil. Ahora hablaremos en muchos tipos de superficies, muchos objetos, entonces es muy práctico y realmente es económico. Aquí os muestro dos fotos, este sería en spray y este sería con pistola para pulverizar, ¿vale? Serían los dos tipos que se ofrecen en formato, que ahora hablaremos de ellos también. Por entrar un poco en la materia concreta, decir que, bueno, hay estos dos formatos de spray con pistola para pulverizar.
la ventaja que tiene la pistola es que es recargable. Lo bueno es que uno puede comprar. Nosotros, por ejemplo, ya tengo aquí en mis instalaciones, tengo la pistola y uno tiene un bidón de 5 litros del higienizante hidroalcohólico y conforme tiene esa pistola, que va desde 500 mililitros de medio litro, y la va rellenando. La va rellenando como se la acaba, y el spray, en cambio, cuando uno se la acaba, pues la tiene que tirar a la basura, ¿no? Sale más económico el tema de la pistola para pulverizar, y pienso que es más práctico. Se puede comprar uno, hay bidones de 10 litros, de 15 litros, de higienizante hidroalcohólico, depende en un taller cuántos coches le entren, el volumen de coches y la necesidad que tenga de este higienizante, pero bueno, lo mínimo 5 litros, y se va rellenando esa pistola. Luego decir algo muy importante: el contenido de alcohol etílico debe ser al 70% como mínimo, ¿vale? La cantidad mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Para que se pueda desinfectar el coche, ¿vale? Porque menos, pues, no produce el efecto requerido, que es que desinfecte por completo cualquier tipo de bacteria, de virus y otro tipo de organismos parecidos, de agentes patógenos parecidos. En el caso concreto mío, nosotros ofrecemos una solución hidroalcohólica al 80%, ¿vale? Siempre va a ser mejor, porque cuanto más concentración de alcohol tenga el producto, con más efectividad se va a romper la pared celular del virus, ¿vale? Es muy importante. Entonces, si os ofrecen 70 y 80, siempre va a ser más efectivo al 80%. También habrá que ver qué diferencia hay de precio, pero siempre va a ser mejor al 80%. Y luego también, el tema del alcohol, siempre que sea etílico, porque en otros sitios, bueno, ofrecen por ahí, porque hay muchos productos, el alcohol, uno que se llama isopropílico, que reseca mucho más las manos cuando uno utiliza, es mucho más seco. En cambio, el alcohol etílico no es tan seco, ¿eh? Siempre es mejor el alcohol etílico que el alcohol isopropílico, ¿vale? Entonces, la solución, ya sea el 70 al 80%, hay talleres que me preguntan, bueno, ¿y el resto qué sería? Lo que no es alcohol, si tengo el 70%, el 30%, si es el 80%, el 20%, ¿qué sería? Pues el resto sería una composición entre agua y glicerina, ¿vale? La glicerina es lo que se utiliza para un poco la hidratación del producto. Para que esté hidratado se utilizaría la glicerina, ¿vale? Entonces el producto tendríamos alcohol más agua más glicerina, principalmente. Ese sería el contenido del producto. Depende si ponemos el 70, el 75, el 80, o incluso puede haber de más, ¿vale? Del 85. Entonces, esa sería la primera parte. La segunda, que la que comentaba, estos productos, aparte para desinfectar el coche, sirven para multitud de productos que podamos tener en el taller. Por eso es un producto prácticamente fundamental en la situación que estamos. Nos puede ayudar a desinfectar tanto los EPIs, los guantes, las mascarillas, como también el ordenador, el datáfono para las tarjetas, los teléfonos móviles, un casco, los suelos de los zapatos, que también es muy importante. Los zapatos es una cosa, como sabéis, que contamina mucho, también nos sirve. Y en la oficina también lo podemos utilizar. La oficina, la mesa de la oficina, la silla, si se tiene que sentar el cliente cuando le vamos a dar la factura, pues antes de sentarse, con este spray también la podemos limpiar. Entonces es un producto que, vamos, hoy en día es como algo casi como el agua, vamos, fundamental para utilizarlo continuamente y estar continuamente desinfectando, ¿vale? Es una herramienta básica hoy en día de desinfección en cualquier taller o en por ejemplo, una tienda de recambios como la mía, ¿no? Que también la utilizamos. En la forma de aplicación, que también es muy importante. La forma de aplicación, aunque es sencilla, sí que quería explicar un par de cosas. Primero, bueno, se agita el producto como siempre y se aplica una distancia de 15 o 20 centímetros, ¿vale? También me han preguntado algún cliente si, bueno, si interesa ponerlo en un paño, si se aplica directamente o si lo aplicamos en un paño y luego se frota, ¿cómo sería? Yo pondría dos formas de aplicación principales, ¿vale? Dos formas de aplicación principales. En el automóvil, lo mejor sería aplicarlo siempre en una bayeta y luego frotar, es decir, no aplicarlo directamente. ¿Por qué? Porque hay automóviles que son muy nuevos, tienen pues paneles, como sabéis, digitales, muy delicados. Entonces, bueno, que es un producto que es un hidroalcohólico que se evapora muy rápido, y sobre todo ahora con el calor que hace, como sabéis, cuanto más calor, más rápido se evapora el alcohol. Pues yo prefiero, por prudencia, en un automóvil siempre aplicarlo primero en un paño, ¿vale? Primero en un paño y luego ya repasarlo con ese paño en el volante, en el pomo de cambio,
y las partes que hemos hablado antes que son más de riesgo. La zona más de riesgo pues es más posiblemente, por estar más posiblemente contaminadas, ¿vale? ¿Qué tipo de paño? Yo, por ejemplo, la que recomiendo es la bayeta de microfibra, que se llama, que muchos la suelen tener pues a veces en su coche, la bayeta atrapapolvo, que es la que se utiliza para limpiar el salpicadero, pues esa misma bayeta de microfibra es la que se puede utilizar perfectamente, podemos tenerla en el taller para aplicarle el hidroalcohólico y pues frotar por dentro del coche o la parte exterior, como hablamos antes, el espejo, las manetas de apertura del coche y las zonas de más riesgo como os he hablado antes. Y la otra forma de aplicación sería, por ejemplo, cuando lo hacemos en una oficina. Cuando lo hacemos en una oficina se podría aplicar directamente, por ejemplo, en una mesa o en una silla y luego aplicar el paño. Es decir, ahí sí que quitando en una oficina, quitando ordenador, que es un poco más delicado y sí que interesaría primero aplicarlo en el paño, el spray, y luego frotar en la pantalla del ordenador. Los demás es una mesa, una silla, cualquier cosa así que tengamos a mano en la oficina, sí que se puede pulverizar directamente el higienizante hidroalcohólico y después se repasaría con el paño. También hay que hablar que, bueno, es un producto que no deja residuos, como mucho se evapora muy rápido y no tiene ningún olor. No tiene ningún olor raro, seguramente lo habéis probado todos ya, lo habéis utilizado en vuestras instalaciones y no tiene ningún olor raro, ni perfumado, ni nada de eso. Entonces, vamos a pasar, si queréis, ya a los aparatos o las máquinas que más se utilizan de limpieza, más a nivel, digamos, del ambiente del vehículo, del ambiente del interior del habitáculo del vehículo. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos visto, el higienizante hidroalcohólico es muy importante, pero lo que nos limpia son superficies. Nos limpia superficies, pero claro, ¿cómo limpiamos el ambiente del vehículo que hay por dentro? Si no tenemos ninguna máquina para limpiarlo, pues va a ser complicado que lo podamos limpiar. Es decir, no se va a quedar el ambiente contaminado, ¿no? De virus, bacterias, hongos, de muchas cosas. Entonces, hay dos aparatos básicamente, los más conocidos, hay varios en el mercado, voy a explicar los dos que más se conocen, ¿vale? Los dos que más se conocen en el mercado. Una es la máquina de amonio, ¿vale? O nebulizador de amonio. Es un equipo electrónico muy sencillo, aquí os enseño primero, ahí veis la foto, es como una caja, una especie de caja y tiene como una especie de bote que se mete dentro como una especie, como si fuera el cartucho de una impresora, pues se mete, está siempre como cargado, ¿vale? Está siempre cargado. Y tiene como una rueda, como un selector que simplemente tiene on-off, ¿vale? Entonces, máquinas de amonio tienen como principio activo el amonio en sales cuaternarias, ¿vale? Que también está comprobado y, bueno, aceptado por la Organización Mundial de la Salud como que es efectivo el amonio en sales cuaternarias para poder luchar contra el coronavirus, las bacterias y todo este tipo de agentes patógenos, ¿no? Que nos pueden hacer daño. Entonces, la utilización es muy sencilla, simplemente tiene una rueda, un selector que pone on y off. Nosotros que hemos puesto, como se ve ahí, la botella y le damos al on y empieza como a absorber el líquido que hay en la botella, ¿vale? Que entonces por coche, como pone aquí, por coche suele tardar el tratamiento de unos 15 minutos, ¿vale? Y algo muy, muy importante, siempre tiene que estar desocupada la zona, tanto de personas como de animales. No puede haber ninguna persona, ningún animal que sea un perro, un gato, da igual, nunca. Porque es un producto, claro, que es fuerte y también, bueno, pues bueno, puede dañar las vías respiratorias. Entonces nunca puede haber, es un producto muy efectivo, pero que nunca puede haber ni una persona ni una mascota cuando se vaya a higienizar la zona tratada, ¿vale? Entonces habría que aplicar unos 15 minutos. Hay algún cliente alguna vez que porque ve un coche que no se fía mucho, lo vuelve otra vez la rueda cuando se apaga el solo, porque a los 15 minutos se pone en el off, como veis aquí en la máquina, que tiene la parte de off. Cuando llega al final, que llega al off, me pasó el otro día con un cliente que lo vuelve a poner otra vez en el on y le vuelve a dar otros 15 minutos más. ¿Qué pasa? Que le damos 30 minutos a la máquina y se le quemó el fusible. Bueno, que no pasa nada, que se le cambió el fusible y ya está, pero bueno, que con 15 minutos es suficiente. No hace falta, una vez que se suele chupar más o menos la mitad del bote, porque cada bote es para 2 desinfecciones, ¿vale? Para 2 infecciones. Tiene la conexión a 12 voltios,
¿vale? Que también es importante. Y bueno, ya digo, es aplicar esos 15 minutos y después, muy importante, como pone aquí también, hay que esperar, bueno, los botes son perfumados, como ponga ahí también, pues son aroma a limón, a pino, tienen varios aromas. Y hay que esperar, muy importante, después de aplicar el producto, esos 15 minutos, dejar ventilar el vehículo mínimo de 10 a 15 minutos. O lo dejamos con los cristales abiertos o directamente con las puertas cerradas, pero no puede entrar nadie dentro. Durante ese tiempo de 15 minutos no puede entrar ninguna persona ni animal en el coche, en el vehículo, ¿vale? Luego también algún cliente me ha preguntado también si se puede utilizar para, por ejemplo, esta máquina para la oficina. Se puede utilizar perfectamente también para la oficina, ¿vale? Para la oficina, para limpiar la oficina del taller, lo mismo. Uno la pone en el suelo, encima de una mesa. En este caso, como sea a 12 voltios, pues con un transformador se la conecta a la pared a 220 y lo mismo, la deja 15 minutos actuar y le limpia también la oficina. O sea, quiere decir que también vale perfectamente para eso. Está pensado principalmente para el vehículo, pero también nos puede valer para la oficina. ¿Vale? Pero la utilización del aparato es muy sencillo. Simplemente hay que tener muy en cuenta esos 15 minutos de tratamiento y otros 15 minutos después de ventilación. En ese tiempo nunca puede entrar nadie, ¿vale? Ni persona, ni animal. Si queremos, se pone un cartelito fuera que ponga máquina de amonio en proceso, máquina de ozono en proceso, para que nadie se equivoque, ningún compañero del taller, y quiera abrir la puerta y meterse dentro del coche. Que bueno, podría ser el caso. Si tenemos varios coches en taller reparando, podría ser el caso. Pero es una cosa que es indispensable. ¿Vale? Una herramienta indispensable ahora mismo en el taller, tener una máquina, ya sea de amonio o ya sea de ozono. Bueno, pues después de explicar las máquinas de amonio, voy a empezar a explicar los generadores de ozono, que les ponen varios nombres: generadores de ozono, cañones de ozono, también les llaman máquinas de ozono portátiles. Bueno, tiene muchos nombres. Como veis, también una especie de caja con un asa y que tiene como una rueda que es el selector del tiempo, ¿vale? Este ya no va a ser es un poquitín más completo que el anterior, pero bueno, es muy fácil de utilizar, ¿vale? Tiene como una rueda que es el selector de tiempo, ahí nosotros vamos a elegir el tiempo que queremos utilizar el generador de ozono. Entonces, todos los generadores de ozono tienen como una especie de tabla, como veis ahí, una especie de tabla en la que se muestra los metros cúbicos y el tiempo requerido de utilización de ese generador de ozono. En este caso, por ejemplo, 50 metros cúbicos serían 20 minutos, habría que aplicarlo. Nosotros, por lo tanto, el selector, como veis, la rueda que pone ahí, tendremos que aplicar la rueda 20 minutos. Aplicamos 20 minutos y nos vamos, ¿vale? Esto sí que lleva la toma a 220, ¿vale? A 220 habría que sacarlo pues a una toma de la pared que tengamos, una alargadera, ver una toma. También se puede conectar a 12 voltios. Hay adaptadores o transformadores que se pueden poner en el mechero del coche, y lo único que si se pusiera en el mechero del coche, como sabéis, tiene que tener el motor arrancado, ¿vale? Porque si lo hacemos con el mechero del coche pero el motor apagado, pues se puede chupar la batería, ¿vale? Entonces, digamos, tiene que estar siempre, si queremos conectarlo al mechero del coche para no ahorrarnos en electricidad, aunque esto no gasta mucha, suelen tener, veremos, 60, 80, 90 vatios, tiene poco consumo, pues siempre, si lo conectamos al mechero, siempre con el motor en marcha, claro, siempre con el motor en marcha. Entonces, por el tema de entrar ya en los tipos de generadores de ozono, bueno, decir primero que es el mayor desinfectante que hay en la naturaleza, el ozono. El ozono es un producto que no hay ni que almacenarlo, ni que un camión no lo tenga que traer, es decir, está en la naturaleza. Entonces, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Si lo tenemos ahí y es tan efectivo contra todo tipo de virus, contra bacterias, contra hongos, contra moho, contra los malos olores también, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Pues claro, o sea, es que es algo que es una herramienta fundamental, ¿no? Fundamental en un taller. Tenemos el higienizante hidroalcohólico, pero claro, si no tenemos este generador de ozono, pues no podemos completar el proceso de desinfección completo del vehículo, ¿vale? ¿Cómo funciona? El generador de ozono, que también se llama un ozonizador, produce este gas mediante un arco voltaico, ¿vale? Alta tensión, produce alta tensión con este arco voltaico y consigue pues, producir un ozono. El ozono, digamos, la recomendación, porque hay de muchas potencias,
la recomendación que hacemos cuando hablamos con talleres y a nivel propio nosotros es utilizar como mínimo de producción 5.000 miligramos la hora, que es el que os he mostrado aquí en el cuadradito. O sea, esta máquina en concreto es de 5.000, produce 5.000 miligramos la hora, ¿vale? Este aparato. ¿Por qué? Porque hay de muchas potencias, hay de 2.000, hay de 1.000 miligramos la hora, pero son un poco más pobres. Para uso doméstico, por ejemplo, para una cocina de casa va bien, pero para un automóvil, y sobre todo que queremos rapidez, para que tarde lo mínimo posible, porque cuanto más miligramos la hora, más rápido nos va a hacer la desinfección del vehículo, pues mínimo serán 5.000 miligramos la hora. Y suelen tener de potencia entre 60 y 65 vatios, ¿vale? Cada uno. Luego, el tema del mantenimiento, que también es muy importante. Bueno, el tema de la aplicación primero, para decir el tema de la aplicación. El tema de la aplicación es muy sencillo. Como os he mostrado aquí en la foto, digamos, nosotros cogemos el selector y lo ponemos, por ejemplo, en 15 minutos, que es suficiente, o cuando es un 4x4, 20 minutos, no hace falta más. Entonces le damos al selector y, lo ponemos primero el aparato encima del asiento, principalmente, o en el suelo del asiento del piloto o del copiloto. Normalmente a veces yo digo, como pongo aquí en el texto, en la diapositiva, en el asiento, porque normalmente los generadores de ozono suelen tener un cable que no suele ser muy largo, suele ser un cable corto. Entonces a veces, pues bueno, encima del asiento, pues siempre llega más cerca de la pared de poder conectarlo a cualquier toma más cercana, ¿no? A veces, o si tenemos una alargadera, pues nos da igual. Lo podemos poner en el suelo y nos da lo mismo, ¿vale? Entonces, conectaríamos el generador de ozono a lo que es la pared, le pondríamos la rueda, ¿vale? Lo que es la rueda a los minutos que queramos, a 15 minutos, le subimos el cristal al máximo para que solo pueda salir el cable de la energía del aparato, ¿vale? Que no haya ninguna entrada ni salida de aire más, ¿vale? Y pueda estar esos 15 minutos para poder desinfectar pues todo tipo de virus que pueda haber en el coche y también quitar todos los malos olores que haya, de tabaco, de cualquier aroma que haya malo por lo que sea, de alguna comida, lo que sea, lo elimina absolutamente todo. También, muy importante, que también nos puede desinfectar si queremos, aunque esto, bueno, se puede perfectamente dar aparte como un servicio, aunque todo el servicio de lo que estamos hablando, aunque luego pues no está muchas veces ni conocido por el cliente, ni muchas veces considerado por los clientes porque lo desconocen, todo este esfuerzo que estamos haciendo, toda esta inversión en todos estos nuevos productos para poder dar la máxima seguridad al cliente y también darnos la máxima seguridad a nosotros cuando trabajamos. Pero también el objetivo final es que el cliente tenga la máxima confianza en nosotros, en traer el coche y que no haya problemas. Pues el tema de poder limpiar, la máquina de ozono nos permite poder limpiar los conductos del aire acondicionado. ¿Cómo se pueden limpiar los conductos del aire acondicionado? Pues en el mismo proceso que estamos hablando de limpieza de los 15 minutos, tendríamos que arrancar el coche antes de poner el selector en marcha, de ponerlo en la rueda, ponerlo en 15 minutos, poner el coche en marcha, darle al modo de ventilación y al mismo tiempo, o sea, encender la ventilación del coche y al mismo tiempo dar al botón de recirculación, ¿vale? Dar al botón de recirculación. Y así también el ozono, como es un gas, entraría en todos los conductos de ventilación del coche y eliminaría pues todas las bacterias que tengamos en el coche, el moho, el mal olor que se nos queda pues de los meses que se va acumulando ahí las diferentes, tanta suciedad, pues nos lo quita también. Lo digo porque es algo que, bueno, que también es interesante porque tiene, aparte de la función de limpiar el habitáculo del vehículo, el generador de ozono también nos puede limpiar los conductos de aire acondicionado. Nos puede limpiar los conductos de aire acondicionado. Y también, como pasaba en la máquina de amonio, por supuesto, y en este caso más todavía, porque tiene más minutos, es decir, el temporizador nos da hasta 120 minutos de tiempo, podemos desinfectar una oficina, un local o incluso oye, que tenemos un apartamento, como llevan la generador de ozono, como es una cajita que pesa 3 kilos, la podemos llevar en cualquier bolsita, en cualquier, nos llevamos al apartamento, lo conectamos a la pared y nos desinfecta también la habitación de un apartamento, la cocina, todo, ¿vale? O sea que nos puede servir para muchísimas cosas un generador de ozono y hoy en día, como está todo, pues es que casi como de casi obligado tenerlo, yo pienso, porque es una herramienta pues
que hay que utilizarla sí o sí si uno quiere estar totalmente pues, seguro, ¿no? A la hora de trabajar. Entonces, como pasaba también en la máquina de amonio, en este caso, por supuesto, más todavía, porque el ozono es más fuerte que el amonio, como gas, habría que esperar otros 15 minutos antes de entrar. O dejar ventilar el coche 15 minutos, o si no se puede ventilar el coche, por cualquier razón, dejarlo ventilar 15 minutos, ¿vale? El coche antes de entrar, lo mismo. De hecho, hay talleres que tienen mucho tráfico de coches que se están comprando 2 máquinas de ozono, porque como tarda unos 15 minutos en poner el tratamiento, otros 15 minutos de espera para antes que pueda entrar unos 30 minutos, pues a veces necesitan 2 máquinas porque tienen más de un coche y tienen que ir desinfectando más de un coche a la vez. O sea que esto va muy rápido y el tema del tanto el higienizante hidroalcohólico multisuperficies como el generador de ozono o la máquina de amonio hemos hablado antes, es casi como si tuviéramos la caja de herramientas. No podemos casi ni trabajar si no tenemos estos productos, ¿no? Entonces eso, muy importante tener en cuenta que hay que dejarlo esos 15 o 20 minutos y luego otros 15 o 20 minutos ventilándolo o sin entrar para que no haya ningún problema. Y por supuesto dentro lo mismo, no puede haber ningún animal, ni ninguna mascota. Luego, el tema del mantenimiento, que en pocos sitios se explica, porque incluso a veces cuando uno le vende la máquina no le explica muy bien el mantenimiento que tiene, que es sencillo, pero bueno, simplemente hay 2 o 3 cosas que hay que saber. Depende del mantenimiento, hay dos productos, 2 elementos que hay que mantener en un generador de ozono, ¿vale? En un cañón de ozono. Por un lado sería el filtro de aire. Como hemos visto antes, en esta máquina de 5000, tiene unas, ahí se ve en un lateral, tiene una especie de tornillitos, ¿vale? Que esos tornillitos se desaflojan y se quitan y podemos abrirla y sacar el filtro de aire que estamos comentando. Tiene un filtro de aire que ese filtro de aire se puede limpiar, se puede sacar y limpiar, no hace falta cambiarlo ni nada, se puede sacar y limpiarlo perfectamente. ¿Y cuándo se recomienda? Bueno, por lo menos una vez al mes. Si se utiliza a menudo, que es para, esto estamos hablando de un generador para uso profesional, pues yo por lo menos una vez al mes lo sacaría y lo limpiaría, porque tampoco cuesta tanto, ¿eh? Y luego la otra parte, el otro elemento que necesita un mantenimiento que es fundamental, es la placa de ozono, ¿vale? La placa de ozono, porque se va desgastando. Con el uso del generador de ozono, que le damos todos los días, se va desgastando. Entonces, en consecuencia, habría que cambiarlo cada 6 o 7 meses. Cada 6 o 7 meses habría que cambiarlo porque si no, el generador de ozono cada vez va teniendo menos efectividad. Entonces, claro, si no le hacemos este mantenimiento del filtro de aire y la placa ozono, pues no va a ser totalmente efectivo el generador de ozono y no nos va a valer para las funciones que queremos, ¿eh? Entonces, una vez que hemos hablado esto del mantenimiento, bueno, lo de la placa de ozono también, más o menos el precio no es muy caro, puede valer unos 30 a 35 euros. Lo digo porque el mantenimiento es barato. El filtro de aire lo podemos lavar y lo que habría que pagar después de la máquina de ozono es una placa de ozono que no es una cosa cara. Podéis, la máquina que habéis comprado, da igual dónde la habéis comprado, puede valer 25, 30 euros, 35 como mucho, ¿vale? Entonces, vamos a pasar el tema de las máquinas, como hablamos, hay de diferentes potencias. Me gustaría, como mínimo, hablar de otra potencia más, de otro generador de ozono, de otro cañón de ozono, para explicaros otras posibilidades de un generador de ozono de más potencia. Antes nada, se me ha olvidado, en el selector hay una función, aquí en la foto, no sé si se aprecia, en la parte de abajo, a la derecha pone hold, ¿vale? En inglés H-O-L-D. Eso quiere decir es cuando nosotros queremos, es un botón que es un purificador del aire, o sea, haría la misma función que el ozono cuando le damos. Es lo mismo que si pusiéramos la rueda del selector de tiempo, pero sería de manera indefinida. Es decir, nosotros le damos el selector de tiempo, como os he hablado, suele tener 120 minutos. Entonces, imaginaros que lo queremos utilizar con una nave muy grande que tenemos, pues también nos valdría. ¿Qué podemos hacer? Le damos al hold, que lo queremos dejar 3 horas, porque hemos visto que en la tabla de tiempo requerido son 3 horas. Pues bueno, le damos al hold, ya nos tenemos que fijar nosotros en el reloj cuando tenemos que apagar y a las 3 horas volvemos y ya lo podemos apagar y ya dejamos, y luego salimos un momento para dejar desinfectar la zona, ¿vale? Porque bueno, el ozono, el ozono es un gas tóxico
pero en este caso, si utilizamos el hall, si se entra un momento rápido y se sale, tampoco es la cosa tan grave. Lo que se trata de la zona ventilar es porque esto es una cosa que voy a utilizar todos los días, a menudo, continuamente, y claro, si vamos entrando continuamente justo después de que se acaba de aplicar el ozono, pues no le damos tiempo a que el ozono al final se convierta en oxígeno, porque el ozono al final se va diluyendo en esos 15 minutos, el ozono se va diluyendo y se va convirtiendo en oxígeno, ¿vale? El ozono, tenemos que decir que el ozono lo que hace es eliminar el oxígeno, es decir, por lo tanto mata cualquier organismo vivo, por eso ese tiempo de ventilación. Pero si quisiéramos utilizar este botón de Hall, pues bueno, para una nave muy grande, pues podemos utilizarlo y sabemos que tenemos un tiempo indefinido, ¿vale? Para utilizarlo. Entonces, por pasar a otro tipo de máquina, quería explicaros la máquina de 10.000 miligramos la hora. Hemos hablado de 5.000. Entonces, 10.000 miligramos la hora, por ejemplo, esta máquina en concreto tiene alguna diferencia con la anterior. Primero, que al ser mucho más potente, tarda menos tiempo en aplicarse el proceso de desinfección. Algo que es muy importante, porque si tenemos pues, varios coches, pues este, por ejemplo, tarda 50 metros cúbicos, 8 minutos. El otro tardaba 20. ¿Qué quiere decir? Un coche, por ejemplo, para aplicar en un coche, con aplicarlo 9, 10 minutos es suficiente. Entonces es un ahorro de tiempo. Es un ahorro de tiempo porque con 9, 10 minutos vamos a tener suficiente para ahora aplicarlo. Y luego, algo también muy importante es que tiene 2 selectores. Como veis, en vez de una rueda, tiene 2 ruedas, ¿vale? Eso pasa con algunos aparatos de 10.000 miligramos la hora, que la producción de ozono que tienen, en este caso suelen tener unos 100 vatios, ¿vale? De consumo eléctrico, para que lo sepáis más o menos. El de 5.000 sería unos 60, 65 y este tiene unos 100 vatios, 100, 110 vatios más o menos de potencia, lo que tendría el consumo. En este caso tiene otra rueda porque tienen para elegir el modo de desinfección. Vale, el modo de desinfección, ¿a qué se refiere? En el de 5.000 nosotros tenemos una rueda que era solo ozono. En este caso tiene 2 ruedas porque tiene 3 modos de desinfección. ¿Qué quiere decir 3 modos de desinfección? Pues quiere decir que uno sería ozono, otro sería ozono más ion y otro sería solo modo ion. ¿Vale? Modo ion. Entonces, ¿cuál es la ventaja del modo ion? ¿Cuál es la ventaja del modo ion? La ventaja del modo ion es que nos permite aplicarlo cuando hay gente dentro. Cuando hay gente dentro nos permite aplicarlo, ¿vale? Aquí he puesto, explico unas características también del modo ion, pero antes de nada explicar la máxima ventaja es que cuando ponemos en modo ion, o el ionizador que se llama, es que nos permite que haya gente dentro. Es, por ejemplo, si lo queremos aplicar también en una oficina durante el día. Por ejemplo, nos viene mal utilizarlo por la noche cuando nos vamos, pues decimos, bueno, lo aplico en un coche y ahora por la tarde que no tengo coches quiero aplicarlo en la oficina aquí del taller para desinfectar todo lo que tengo aquí en la oficina. Pues lo ponemos en modo ion, podemos seguir trabajando dentro de la oficina sin ningún problema de salud de ningún tipo y nos desinfecta prácticamente igual que el ozono. El ozono es un poquitín más potente que el ion, pero bueno, que también es bastante, el ion es muy, muy efectivo. De hecho, no sé si habréis escuchado a fecha ahora mismo de hoy, hay alguna cadena muy importante, en el caso concreto de Midas, ¿vale? La cadena Midas, que ofrece un aparato que se llama iCare, que es un aparato de iones. Es un aparato de iones, ¿vale? Desinfección es un generador, pero de iones. El que ofrece, pero solamente de iones, no de ozono, y es un servicio que cobran, ¿vale? Para desinfectar tanto, ofrecen tanto para el habitáculo como para desinfectar también los conductos de aire acondicionado, ¿vale? Y cobran, por ejemplo, 30 euros en Midas por aplicar el generador de iones, que en todas las cadenas de Midas de España tienen generadores de iones, ¿vale? Pero realmente está más comprobado que el ozono, aunque sea un gas un poco más tóxico que el ion, es más efectivo, ¿vale? A la hora de eliminar pues, ciertas bacterias, ciertos hongos también, los virus lo eliminan los dos, ¿vale? Con tipo como el coronavirus y todo eso lo eliminan los dos. Pero lo que es más completo el ozono. El ozono es más completo y nos permite una desinfección más perfecta, ¿vale? Una desinfección más perfecta. Lo que pasa es el ion lo venden un poco como el que no tiene menos productos químicos, es un poco menos, bueno, claro, lo que hemos hablado, menos nocivo porque uno lo puede utilizar mientras haya gente dentro, pero este aparato es tan
tan versátil, pues yo digo, en comparación con el de 5.000 miligramos la hora, porque nos permite, por un lado, tener más potencia, vamos a tardar muchísimo menos tiempo en terminar de desinfectar los coches, y luego nos va a permitir también poner el modillón por si queremos aplicarlo con gente dentro, para una oficina, o si queremos aplicarlo con modo ozono cuando no haya gente dentro, porque cuando pongamos ozono más ion, el modo ozono más ion también no puede haber gente dentro. Mientras saque la máquina ozono o el ventilador que tiene, no puede haber nunca gente dentro. Nos permite pues un producto más versátil, ¿vale? Con más funciones, y nos permite también utilizarlo con más posibilidades en la oficina y con más rapidez, que es muy importante, como sabéis, que el tiempo es oro, y más en estas circunstancias que nos hace falta el tiempo para reparar. Esto, para desinfectar, es un servicio al cliente que a veces se lo podemos cobrar, a veces no se lo podemos cobrar, entonces pues vamos a intentar tardar el mínimo tiempo posible. El tema también de los productos, se me olvida deciros, de los productos higienizantes. Hay una cadena también muy importante en toda España, que la habéis oído hablar, que se llama Carglass, que está ofreciendo a los clientes, eso sí, de manera gratuita, la desinfección de los puntos básicos del coche. Pero claro, los puntos básicos es con un higienizante hidroalcohólico, es decir, como os hablaba antes, de los puntos de más riesgo del coche, tanto de las manetas exteriores, las puertas, los espejos, y de la zona del volante, el pomo de cambio, la zona interior. Pero claro, toda la zona del ambiente, de la contaminación ambiental que tenga el coche, de eso nada. Eso no hacen nada porque no aplican ningún generador de nada. Ellos dan como gratuito la desinfección de, lo que llaman ellos la desinfección de los puntos básicos, que se debe utilizar pues el pulverizador o el spray, como os hablaba antes, en el interior y el exterior del coche, los puntos más susceptibles de que hayan sido tocados, ¿no? Por lo que digo que hay dos cadenas muy importantes, como son Midas y Carglass en toda España, que lo están ofreciendo ya en su página web, en televisión, en todos sitios. Por lo tanto, que a nivel de los talleres y de nosotros haciendo recambios, vamos, esto hay que tenerlo ya súper ya trillado y conocido. Por hablar un poquitín más de los generadores de ozono, pues yo creo que es el producto estrella, porque los higienizantes, pues un producto que tenemos que tenerlo, pero bueno, para limpiar las superficies, y también los EPIs, pues bueno, ya los conocemos, eso ya no hace falta ni comentarlo, que ya sabemos perfectamente los tipos de, lo que nombré antes, que el tipo de mascarilla que hay, todo eso. Los generadores de ozono son productos que son muy ligeros, muy rápidos. Luego, aparte, como hablamos, la desinfección es pues en unos minutos solo, ¿vale? Por lo tanto, el generador de ozono se ha convertido en una herramienta indispensable para el taller. Los nuevos procesos de higienización y desinfección en los vehículos, para poder realizar el trabajo de mantenimiento y reparación, han hecho pues que todos queramos contar con un generador de ozono. Decir, como hemos hablado antes, que el generador de ozono, para saber el procedimiento, que hemos dicho que se genera el ozono por un arco voltaico, lo que hace el generador de ozono es que produce ozono a partir del oxígeno del aire. Y gracias al poder oxidante que tiene, es capaz de eliminar todos los virus que tiene, ¿vale? Pero lo que hemos hablado, no solo los virus, todos los microorganismos, las bacterias, los hongos, todo lo podría eliminar. Luego, lo último por terminar, simplemente por hablaros una última cosa de los generadores de ozono. Hay alguna polémica que se está hablando ahora de algunas noticias, bueno, del Ministerio de Sanidad. El tema del ozono, principalmente, la única objeción que tiene, porque es un producto que tampoco es caro, el generador de ozono, es la aplicación que se haga. Si la aplicación se hace con el procedimiento que hemos dicho, que es bastante sencillo, es decir, uno sabe que tiene que aplicarlo durante un tiempo, unos minutos, en ese tiempo no se puede entrar, luego hay que esperarse un tiempo para poder ventilar el vehículo, que en ese tiempo tampoco se puede entrar, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema de ningún tipo, ni para la salud de los trabajadores nuestros, ni para el vehículo tampoco, ni para el cliente nuestro cuando entre en el coche a posteriori tampoco lo va a ver. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? El Ministerio de Sanidad, de momento, ha ofrecido una lista de productos que son muchos de ellos hidroalcohólicos, algunos es como el Sanitol, el que se utiliza en el hogar, pero vale, eso está muy bien que hemos hablado, es un elemento, una herramienta que está muy bien, pero
Si nosotros limpiamos las superficies solo del coche, pero limpiamos la atmósfera contaminante del coche, pues nos quedamos cojos. Entonces, bueno, parece que el Ministerio cada vez va tirándose para atrás y cada vez van reconociendo un poco más el generador de ozono y lo terminan reconociendo porque el ozono se utiliza en otro tipo de sectores, como sabéis, en la agricultura se utiliza hace muchos años para eliminar plagas en los alimentos, es decir, que es un gas que se utiliza desde hace mucho tiempo, que no es nuevo y se utiliza también para purificar el agua, para muchas cosas. Entonces, simplemente están esperando el Ministerio tener ya un documento científico, que en algún país como Alemania, que están haciendo un estudio específico del automóvil para ver todas las funciones que tiene el generador de ozono y todas la efectividad, qué grado de efectividad tiene, para poder constatar, pues, un documento científico que el generador de ozono es totalmente efectivo. Pero bueno, que me refiero que si lo están dejando vender toda España de manera masiva, el Ministerio, pues está claro que la función que hace tiene que ser eficaz, segurísimo, porque no van a dejar de vender un producto que no vale para nada. Lo que pasa es que, bueno, ellos se curan en salud para que hasta que no tengan un documento totalmente terminado por científicos, pues no dan el visto bueno del todo, pero que el producto se está utilizando en toda España, se está utilizando en muchísimos, como sabéis, muchísimos talleres de toda España, y haciendo este procedimiento de seguridad nunca va a pasar nada, ¿vale? Nunca va a pasar nada. Luego, una última cosa para terminar, el tema del comentar un pequeño detalle sobre el virus, que me parece interesante para comentarlo, que a veces se nos escapa, el tema de la duración del virus en el automóvil. Porque, claro, nosotros hay veces algún taller que me ha dicho, no, hay un cliente que me trae el coche, yo lo dejo ahí el coche en la campa que tengo fuera o el aparcamiento que tengo fuera, y al día siguiente lo utilizo, ya lo abro la puerta y ya no pasa nada, y se han muerto todos los virus. No, no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está ya estudiado que, por ejemplo, en los salpicaderos de los coches, en los plásticos de los salpicaderos de los coches, el virus puede durar hasta 72 horas. Puede durar hasta 72 horas. Es decir, que dura varios días el virus en un salpicadero. Entonces, claro, uno lo deja y dice, bueno, voy a dejarlo en cuarentena el coche hasta el día siguiente y así me ahorro de ponerle el higienizante hidroalcohólico, de ponerle el generador de ozono, y al día siguiente lo abro y ya me ahorro todo. No, es un error porque no es así. Vamos, que esto sí que está totalmente comprobado, que el virus en superficies plásticas, que puede ser también puede pasar una tarjeta de crédito, pero bueno, en concreto, por ejemplo, los salpicaderos, dura hasta 72 horas, ¿vale? Y también está comprobado que en el acero y en otros metales del coche, como puede ser la maleta a la puerta, alguna pieza de coche de metales, puede durar de 2 a 3 días. Algo que es bastante tiempo. Entonces, claro, nosotros no vamos a esperar ese tiempo es que aunque nos traigan el coche el viernes o el viernes por la tarde, a lo mejor el lunes por la mañana, no está totalmente limpio el coche. Entonces, claro, hay que curarse en salud siempre y saber que hay que aplicar el higienizante y el generador de ozono o la máquina de amonio. Y también la duración en el automóvil de lo que es el aire contaminado, se está estudiado que dura unas 3 horas, ¿vale? Que dura unas 3 horas, cuando el aire está contaminado en un coche sí que dura menos, porque son partículas que están en el aire, ya no es un objeto concreto, como hablamos del salpicadero, o del acero del coche o de otros metales que tiene el coche, como el aluminio o otro tipo de productos que se ponen metales en el coche, en el aire duraría solo unas 3 horas, pero que bueno, es lo mínimo, lo demás dura mucho más tiempo. Entonces, pues bueno, ahora dentro de nada se van a abrir las fronteras, van a venir también extranjeros, gente de Reino Unido, entonces esto pues hay que, pues eso, tomárselo muy, muy en serio, tanto el protocolo en la desinfección que hemos hablado, como los productos que se deben utilizar, aparte de ponerse los EPIs que hemos hablado también, no he nombrado, también es bastante recomendable el tema de las gafas protectoras, que supongo tendréis, porque sabéis que el virus puede entrar también por los ojos. Y el tema de las mascarillas, pues sabéis que la FFP2 la más recomendable porque filtra por lo menos el 92% de las partículas, ¿vale? Y es la que se utiliza normalmente, la que se utiliza normalmente siempre los pintores cuando iban a lijar la masilla. Y bueno, por mi parte, prácticamente ya está todo. Y ahí en lo que es las máquinas Equido Spercar 2, hay que más modelos, os he explicado finalmente la de 5.000 miligramos y la de 10.000 miligramos la hora, hay de 20.000, hay de 30.000, pero ya se utiliza
para otro tipo de superficies mucho más grandes, ¿no? Para automóviles, para una oficina, pues la de 5 o la de 10.000, yo pienso ya es suficiente, porque las otras más grandes ya el precio ya se dispara bastante. Entonces ya, bueno, no sé que sea para un concesionario, tiene superficie muy grande, también se podría ver, pues mirar una de 20.000, por ejemplo, que también, bueno, también existe en el mercado y no hay problema. Entonces, bueno, por mi parte, eso ha sido la información que os quería dar. Y bueno, muchas gracias por la atención y si tenéis cualquier consulta, pues aquí estoy ahora mismo para poder contestaros a todo lo que queráis. Sí, muchas gracias, Jesús, por tus explicaciones. Bueno, yo quería aclarar solamente con algo que has comentado con respecto al ministerio, porque sí que es verdad que se ha producido cierta confusión entre los talleres, en el mundo del taller, sobre si se podía utilizar o no se podía utilizar. Yo quería aclarar que el ministerio no en ningún momento ha desaconsejado la utilización de este tipo de equipos. No lo ha desaconsejado. Lo único que, como muy bien ha dicho Jesús, a falta de estudios científicos pues que acrediten su efectividad, el Ministerio lo que ha dicho es que se utilice como sistema complementario de momento. Aunque ya veo que por la explicación que nos está haciendo Jesús, él considera o consideramos que quizás es aconsejable utilizarlo como sistema principal y complementario lo demás. En fin, yo al principio me ha faltado comentar que si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla, porque en la parte de abajo de la pantalla, moviendo el ratón, aparece la palabra chatear y se pueden escribir las preguntas que queráis y se le trasladan al ponente y él las contesta. En cualquier caso, yo antes de dar paso a las preguntas, lo que voy a hacer es darle paso a Guillermo Moreno, al presidente, para que intervenga, que él también tenía una intervención que hacer. Con lo cual, Guillermo, si estás... te puedes conectar y tienes la palabra. Sí, ya te vemos y te escuchamos, Guillermo. Tienes tú la palabra. Buenas tardes. Ante todo, saludaros a todos. Y yo tenía una presentación, pero Jesús ha hecho una presentación maravillosa. Yo no lo hubiera hecho igual. Muy bien. Y poco más os puedo comentar. Lo que sí que os voy a decir, que Jesús lo que ha hablado siempre es la obligación nuestra hacia el cliente. Pero al cliente tenemos que educarlo también. Al cliente tenemos que decirle que venga él solo a entregar el coche y él solo a llevarse el coche, que no venga con la familia, como nos hacen muchas veces, con chiquitos y compañía. Y luego yo aconsejaría que en la entrada a la oficina tuviéramos una zona que pudieran desinfectarse los pies y demás para poder entrar. Entonces, yo poco más, porque yo puedo hablar de las moléculas, os puedo hablar de los 3 átomos que conforman el ozono. Yo, para mí, es muy recomendable y es principal. Lo que sucede es que a nivel Europa no está realmente homologado, dijéramos, no hay una ley para controlarlo. Y por eso aquí, pues, de alguna forma han dicho que no era bueno. Para mí es bueno. El ozono es el mejor desinfectante que puede haber. Se ha hablado de desinfectar muchas zonas del vehículo. Hay una zona que a lo mejor yo me he despistado, que es muy importante también desinfectarla. Son los cinturones de seguridad, tanto el anclaje como el propio cinturón. Y yo poco más os puedo hablar, porque como bien he dicho, lo tenía todo preparado, pero ya Jesús lo ha hecho estupendamente y no le puedo decir que algo haya fallado en lo que ha preguntado. De todas formas, sigo aquí. Si hay algún comentario, alguna pregunta y de alguna forma la podemos desarrollar, pues la vamos a ver de responder. Sí, Guillermo, Daros nuevamente, y por lo que estaba comentando, es el miedo de que haya una concentración de ozono muy grande. Ese es el miedo que tiene la gente. Es oxidante, es un producto oxidante con cualidades desinfectantes y biocimas bastante buenas.
Pero claro, esto es como ¿quién no se ha tomado una aspirina? Pero una o dos, pero lo que no te puedes tomar son 10 aspirinas. Entonces estamos en lo mismo. Esto ya estaba diciendo muy bien Jesús, el tanto por ciento de ozono, la máquina, el tanto por ciento que puede dar. Se recomienda, por eso, 1 o 2 gramos hora, 5 como máximo, pero no puedes meter una máquina que dé 20 gramos hora en un vehículo. Para una superficie mayor o para una nave industrial, sí, pero para un vehículo no. Ese es el miedo muchas veces de que la utilización sea errónea o mal. Pero por lo que dice Jesús, y las máquinas hoy en día vienen muy preparadas, porque yo le he utilizado el ozono para quitar el olor a tabaco hace 20 años en un coche. Y iban muy bien. Y muy importante, el filtro del habitáculo es clave para ganarle la batalla al virus. Muy importante cambiar los filtros de habitáculo del vehículo. Muy importante. Y poco más puedo decir porque lo demás sería repetirme con todo lo que ya ha dicho Jesús. Sí, Pero sigo a la escucha. Decía Guillermo que tenemos un par de preguntas que nos llegan a través del chat. Mira, nos pregunta Jaime Carrals si el poder oxidante del ozono es perjudicial para los sistemas electrónicos y eléctricos del vehículo. No, en absoluto. Siempre y cuando, como estoy diciendo, sea un tanto por ciento asequible. Lo que no podemos meter máquinas de ozono, como bien ha dicho Jesús, que el ozono sea mucho mayor. Yo hablaría de 1 o 2 gramos a la hora de ozono. No hablaría de 20 gramos, porque eso sí que podría perjudicar a alguna parte, a algunos componentes de electrónica, pero proporcionalmente, poniéndole lo justo, no hay ningún problema, en absoluto. Sí, Jesús, ¿quieres Y yo añadir algo? siguiendo un poco con lo que dice Guillermo, claro, eso, yo el que veo más idóneo que el que explicaba antes es el de 5 gramos, ¿vale? De 5.000 miligramos la hora. Correcto. Pero ¿qué pasa con esto de los equipos electrónicos, que también hay polémica y todo? Claro, por un lado dicen, no, es que el ozono puede dañar alguna parte del coche, pero claro, ¿qué alternativa dan? Porque es lo que decía. Y algún compañero de taller me ha dicho, oye, si yo tengo que limpiar cada coche, desinfectar cada coche, me voy a tirar 30 minutos en desinfectar con un pañito cada parte del coche, a la ida, a la entrada y a la salida, y luego encima no tengo ninguna alternativa para poder descontaminar la atmósfera dentro del coche. Entonces, porque dicen, bueno, el generador de ozono, teóricamente no sabemos si puede dañarlo. Bueno, todo eso depende de la desinfección, porque depende del grado de concentración de ozono. Si es hasta 5.000, segurísimo que no hace nada. Pero dicen, bueno, ¿qué alternativa me das para limpiar la atmósfera del coche? Porque si no me dan ninguna, digo a nivel un poco de estatal o de los organismos públicos, dice, bueno, no, utiliza el sanitol. Bueno, el sanitol me va a limpiarse el picadero, el volante, pero yo con eso no hago nada. Yo tengo que desinfectar el coche al 100% para trabajar con total garantía para el cliente y para mis trabajadores también, que ninguno se contagie, porque aquí es una cadena que hay que tener mucho cuidado. Entonces, es decir, si uno se utiliza hasta 5.000 miligramos la hora, vamos, me refiero, yo lo estoy utilizando aquí, lo hemos usado en bastantes coches y coches muy modernos, porque aquí viene alguna vez, bueno, cambiamos las fundas a los asientos, ponemos fundas a medida y tienen que estar pues 1 hora, 1 hora y media montando la funda en el asiento del coche, que es bastante tiempo. Y hemos aplicado siempre antes la máquina y son coches muy nuevos, Toyota Prius nuevos, y no ha pasado nada. Es decir, y no hay ningún problema, el coche se ha ido, luego ha vuelto al mes a comprar otra cosa y nos ha dicho que se ha estropeado nada. Es decir, lo que pasa es que, bueno, a veces se mete miedo un poco por no sé qué razón, no sé, por temas, bueno, intereses ocultos que no sabemos o intereses económicos, pero que, ya digo, yo por la pregunta que hace, pues es más conciso, hasta 5.000 no hay ningún problema de que haya ningún daño a ningún equipo electrónico del automóvil. Es correcto, Jesús, es correcto. Y yo te digo que yo lo he estado utilizando hace muchísimos años y nunca ha pasado nada en ningún sitio. Y para la limpieza del aire acondicionado, muy importante, como bien has dicho, poner la recirculación de aire y compañía para que limpie todos los conductos. Y al mismo tiempo, el problema que tenemos con los aire acondicionados son las bandejas en la cual cae el agua del propio aire acondicionado. Eso es un virus que se puede crear ahí
y también con eso lo limpiamos. Esa es la bacteria esa que muchas veces de invierno a verano o de verano a invierno, al poner el aire huele mucho. Es una bacteria que se crea ahí. Con el aparato de ozono eliminamos esa bacteria también. Y es bueno. Yo el ozono lo recomendaría. Siguiendo con un poco con este mismo tema, nos pregunta José María Cremades, nos pregunta que si la mezcla de alcohol, agua y glicerina es perjudicial también para las partes eléctricas. Es la misma pregunta, pero referida al alcohol con agua y glicerina. Sí, yo por lo que hablaba que, bueno, por recordatorio, pues es importante la forma de aplicarlo. Yo por eso digo, la pregunta me parece muy interesante por lo que he dicho, porque el producto, bueno, que una mezcla de alcohol, lo que hemos hablado, que tiene que ser el 70% del 80%. Entonces yo nunca la aplicaría directamente sobre ninguna parte del coche. Claro, vamos a utilizarla sobre las partes interiores del coche. Parte eléctrica, no sé si se refiere a utilizarla dentro del motor, no sé, vamos, porque ahí no se utiliza. En la parte que hay que utilizarla, que es la parte exterior, y la parte interior, que tiene pues algún panel panel de a bordo, pantallas táctiles que son delicadas. Si uno la aplica en un paño, y lo frota, no puede dañar absolutamente nada. O sea, porque previamente por el paño lo vamos extendiendo y cuando hemos terminado es un producto que se evapora muy rápido. Se evapora muy rápido. Es que no da tiempo si lo frotamos, no da tiempo ni a que profundice en dañar nada. O sea, simplemente hace un efecto lo que hace es que hace un efecto muy potente en muy poquito tiempo sobre esa superficie concreta y elimina los virus porque estamos trabajando en ese momento 5 centímetros cuadrados, los elimina enseguida. Pero nosotros, eso, en un automóvil, si no se aplica directamente, que yo no lo haría, sobre todo por los vehículos nuevos, porque si son vehículos de hace X años, igual no puede haber ningún problema. O sea, ni siquiera si la solución es al 80 o al 85% de alcohol, tampoco. Y menos, ya digo, menos ahora en verano que se evapora en segundos, pues se evapora en segundos. No, eso es lo que entiendo por contactos eléctricos, entiendo eso, los aparatos electrónicos que hay en el habitáculo del coche. No sé si se refiere a otros. Ya no, si se refiere a otros, ya nos lo tendría que decir. Ya. Nos preguntan también, creo que se ha contestado más o menos, nos pregunta si el proceso explicado es recomendado o es exigido por la ley. Vale. El proceso es recomendado, claro. O sea, no hay ninguna ley que nos diga, igual que una ley que salió en mayo, que hay que llevar mascarilla en los lugares públicos o en los privados que estén abiertos al público, es decir, es recomendado, pero el generador de ozono. Pero es lo que decía, si nosotros queremos desinfectar un coche con total seguridad, el coche, si solo nos dedicamos a desinfectar las superficies del coche y no tocamos para nada, porque esto nos permite también el generador, si queremos tumbar el asiento trasero para atrás, podemos también desinfectar hasta el maletero del coche. O sea, podemos limpiar todo entero de adelante a atrás, o cuando a veces un 4x4 o un vehículo que a lo mejor el maletero tiene con mucha suciedad, podemos. Entonces, ¿de qué manera se hace eso con un producto higienizante normal hidroalcohólico? Imposible. Entonces, yo diría que es muy recomendable. Por supuesto, no es obligatorio por ley, eso por supuesto no, pero yo diría que es muy recomendable. O sea, porque es que si no, nos quedamos en desinfección muy limitado si no lo utilizamos. Bueno, de momento no veo ya más preguntas. Si nadie plantea ninguna pregunta ahora mismo, pues creo que podemos dar por finalizada esta jornada, este webinar tan interesante, y comentar que además va a estar a disposición de todos los asociados en nuestro canal de YouTube. Recibiréis un boletín electrónico, un correo electrónico con el enlace para quien quiera revisarlo, verlo otra vez o recomendarlo a otros compañeros o trabajadores del taller para que también puedan conocer todo lo que nos han compartido Jesús Campos y Guillermo Moreno también esta tarde. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, pues muchas gracias a todos. Gracias Jesús por tu intervención, gracias Guillermo por tu intervención. Gracias a vosotros. Y si tenéis algo más que decir. Luis, informa que existe un protocolo desarrollado por FEMPA para el tratamiento y desinfección de los vehículos, cómo tratarlo y demás. Bueno, sí, efectivamente. FEMPA ha publicado, le hemos enviado estas últimas semanas un protocolo
de prevención específico para talleres de reparación sobre qué medidas o qué forma de actuar ante este virus, ante esta pandemia, con una serie de recomendaciones, gráficos, en fin, todo eso también está a vuestra disposición y si alguien no está en la página web de FEMPA y si alguien no lo encuentra, pues nos lo puede pedir por correo electrónico, simplemente a fempa@fempa.es, nos lo pide y se lo remitimos también. Pues nada más, yo creo que despedimos ya esta sesión y esperamos veros también en otros webinares y próximamente también en jornadas ya presenciales. Sin más, pues nada.